Bienvenidos alumnos, en esta clase vamos a introducir el tema de la estructura condicional, que va a ser una técnica que nos va a permitir tomar decisiones adentro de nuestro código. La estructura de esta clase está listada en estos puntos. Vamos a hacer una pequeña introducción poniendo en contexto para qué sirven los condicionales. Vamos a estudiar el tipo de dato booleano, las operaciones que se pueden hacer relacionadas a ese tipo y por último vamos a aprender la estructura condicional simple que nos provee Python. Bueno, para poner en contexto el tema de las decisiones y de las condicionales, tenemos que saber que en la mayoría de los programas que vamos a realizar, siempre vamos a tener que tomar algún tipo de decisión dentro del código, ¿sí? Decisión se refiere a una decisión de tipo lógico, ¿sí? Es decir, si se cumple tal condición, el programa se debería comportar de esta manera, o si no se cumple o se cumple otra condición, se debería comportar de otra manera. Obviamente, como nosotros estamos utilizando el paradigma procedural para desarrollar, los programas son, como dice acá, por naturaleza secuenciales, ¿sí? Se ejecutan una instrucción después de otra, ¿sí? Y la única forma que tenemos nosotros de romper, entre comillas, esa secuencialidad, por lo menos con las herramientas que tenemos hasta ahora, es usar funciones, ¿sí? Pero recordemos que usar funciones era simplemente extraer un pedacito de código en un módulo separado para poder invocarlo después, ¿sí? En donde nosotros queramos. Si bien modularizar rompe un poquito con la secuencialidad, el orden sigue siendo siempre secuencial, ¿sí? Una instrucción después de otra. No tenemos hasta ahora las herramientas como para tomar una decisión en cuanto a si, por ejemplo, el valor de una variable es 10, hacemos tal cosa, pero si no es 10, hacemos tal otra. Bien, entonces acá es donde empezamos a ver el valor de este tipo de variables, que quizás alguno ya conozca o hayamos usado así brevemente sin explicarlo, pero estamos hablando del tipo booleano, ¿sí? O boolean. Por lo general, el tipo boolean es un tipo primitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que ya está implementado en el lenguaje que vamos a utilizar. Y la mayoría de los lenguajes, por no decir todos, es difícil encontrar un lenguaje que no tenga este tipo booleano. ¿Cuáles son los valores que admite una variable que sea de tipo booleano? Bueno, es simple, o es verdadera o es falsa, ¿sí? Es true o false. Y las operaciones que se pueden hacer con variables de tipo booleano son las que se derivan de la lógica proposicional, que quizás vean en otra materia, pero las vamos a estudiar de todas maneras. ¿Sí? Las operaciones lógicas básicas son la conjunción, la disyunción y la negación. Hay algunas más, pero con esas tres por el momento nos vamos a arreglar, ¿sí? Ahora las vamos a estudiar más tranquilamente, no se preocupen. Bueno, entonces dijimos que en Python el tipo bool, que referencia a una variable booleana, solo toma los valores true o false, ¿sí? Verdadero o falso. Algo importante a tener en cuenta cuando estamos programando en Python es que es case sensitive, ¿sí? Es sensible a las mayúsculas y minúsculas, con lo cual hay que escribir true con la T mayúscula y false con la F mayúscula. De lo contrario, no se va a dar cuenta que nosotros estamos haciendo referencia a ese valor booleano. ¿Está bien? Acá tenemos un ejemplo muy sencillo, ¿sí? Que lo único que hace es declara una variable que se llama predicado y le asigna el valor true. ¿Bien? En la siguiente línea lo único que hace es imprimir en consola el valor de esa variable. Obviamente, al ejecutarlo esto, va a mostrar el valor true. Una consideración importante que hay que hacer, que hay que tener en cuenta, es que este true, fíjense que no lleva comillas, ¿sí? No lleva comillas, no es un literal, no es un string. Bien, porque es un tipo de dato primitivo. Yo digo true con mayúscula y Python ya sabe que yo me estoy refiriéndome a un valor verdadero para el tipo booleano, ¿sí? Como dice acá, true y false no llevan comillas porque no son literales y fíjense, no es lo mismo escribir true que true con comillas. Bien, son dos cosas totalmente distintas. Parece algo trivial, pero hay que tenerlo en cuenta, es un error común. Bueno, entonces, sabemos que existen. Las variables booleanas pueden tomar valor verdadero o falso. ¿Para qué sirven? Bueno, como dijimos recién, todo esto se deriva un poco de lo que sería la lógica proposicional, que no tiene nada que ver con la informática, así un poquito más viejo. Pero básicamente lo que me permite hacer esto es expresar si un predicado,
¿sí? O una condición determinada es verdadera o falsa, ¿sí? Entonces, ¿por qué es útil esto? Porque si yo puedo en mi código determinar de alguna manera si una aserción o una condición es verdadera o falsa, ya tengo gran parte del problema resuelto para tomar decisiones. Bien. Vamos a ver, antes de ver la estructura que me permite tomar la decisión, vamos a ver un poquito cómo se trabaja con las variables booleanas, ¿sí? Por sí solas, ¿sí? El primer tipo de operador que vamos a ver son los operadores relacionales, ¿sí? Los operadores relacionales se aplican no necesariamente a variables booleanas, pero siempre devuelven un valor booleano como resultado. Por ejemplo, para que se entienda, acá tenemos el primer ejemplo que dice 10 mayor a 20. La operación mayor es un operador relacional. ¿Por qué? Porque está preguntando básicamente si 10 es mayor a 20. El resultado de esta operación o de esta expresión va a ser un valor booleano que representa si este predicado, o sea, si esta condición es verdadera o no. En este caso 10 no es mayor a 20, por lo que el resultado va a ser falso, ¿sí? Va a ser false. Acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? N1 menor o igual a N2, ¿sí? Acá asumiendo que este código está fuera de contexto y N1 y N2 son variables que ya tienen algo asignado, ¿sí? ¿Qué va a devolver esto? Va a devolver verdadero siempre y cuando N1 sea igual o menor que N2. Bien. Acá tenemos otro operador relacional que es el igual igual, ¿sí? El doble signo igual, que ojo no confundirlo con una asignación. Esto no está asignando la cadena hola a la variable cadena, sino que los está comparando, ¿sí? El doble igual compara. Básicamente está diciendo si cadena es igual al string hola. Bien. Si en esta variable está el string hola, esto va a devolver true, verdadero, y si dice otra cosa que no sea hola, va a devolver falso, false. En el último ejemplo, a ver si... ahí va. En el último ejemplo que tenemos ahí abajo, lo que está haciendo, estamos usando el operador relacional distinto, ¿sí? El distinto está preguntando si es distinto, sería el contrario al es igual. ¿Bien? Se escribe con el signo de admiración seguido de un signo igual. Y lo que está haciendo en concreto ese código es preguntando si la longitud de nombre 1 es distinto de la longitud de nombre 2. Bien, recordemos que la función len es una función built-in que me devuelve la cantidad de caracteres que tiene un string. Bien, entonces, esa expresión me devuelve verdadero si el nombre 1 y nombre 2 tienen distinta cantidad de letras. Si tienen la misma cantidad de letras, me devuelve falso. Bien. Bueno, a modo de resumen, para verlo en general, esto después obviamente cada uno lo puede buscar en la documentación oficial de Python, pero los operadores relacionales más comunes, ¿sí?, que tenemos ahí son la comparación, que es el igual igual, si es distinto de, que es el signo de admiración seguido del igual, y después tenemos los clásicos menor estricto, menor igual, mayor igual. Bien, hay algunos más, pero con esto son los más básicos, ¿sí?, lo que vamos a usar por lo general en los ejercicios que hagamos en la asignatura. Recordemos que una cosa importante, que el orden de precedencia de Python, es decir, a qué operación le da más prioridad para resolver primero Python, en este caso lo que nos dicen es que todos los operadores relacionales tienen el mismo orden de precedencia. ¿Está bien? Esto quiere decir que si nosotros en una misma expresión, ¿sí?, en un mismo renglón, para ponerlo en criollo, ponemos varias operaciones de relación, se van a ejecutar de izquierda a derecha, ¿sí?, porque tienen el mismo orden de precedencia. Si nosotros queremos modificar eso, o sea, queremos modificar el orden en que se evalúan, en que se resuelven, podemos usar paréntesis. ¿Sí? Después cuando veamos algún ejemplo, por ahí en una clase siguiente, esto se va a ver más claro. Bien, eso eran operadores relacionales. Por otro lado tenemos los operadores lógicos. ¿Cuál es la diferencia entre un operador lógico y un operador relacional? Bueno, que el operador lógico se aplica entre booleanos. Bien, se aplica entre booleanos. Fíjense que los operadores relacionales, vuelvo para atrás un segundo, fíjense que los operadores relacionales se aplican, por ejemplo, a números, como en este caso, o sea, el mayor lo estoy aplicando a dos números, o acá, por ejemplo, el es igual lo estoy aplicando a cadenas de texto, ¿sí? Bueno, los operadores lógicos no. Los operadores lógicos siempre se aplican entre booleanos.
¿sí? Y quedan como resultado, dan como resultado un valor booleano nuevo. Bien. Ahora con los ejemplos se va a entender mejor. Las tres operaciones más comunes, ¿sí? Operaciones lógicas, como ya dijimos antes, son la conjunción, que sería el y lógico o el AND, la disyunción, que es el o lógico o el OR, y la negación, que es el no o el NOT. Bien. Vamos a ver en detalle cada uno para que se entienda. Empecemos con la conjunción. ¿Qué es la conjunción? Bueno, es una operación que toma dos valores booleanos, como se ve acá en la sintaxis, operando 1 y operando 2 son valores booleanos, y retorna verdadero si y solo si los dos operandos son verdaderos. ¿Está bien? O sea, ¿qué me está diciendo esto? Si yo hago operando 1 AND operando 2, toda esta expresión va a devolver verdadero si operando 1 es verdadero y operando 2 también es verdadero. ¿Se entiende? Si alguno de los dos no es verdadero, o los dos, esto devuelve falso. ¿Bien? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, imaginemos por un segundo que operando 1 es verdadero y operando 2 es falso. Bueno, que operando 2 sea falso ya es condición suficiente para que todo esto retorne falso. ¿Bien? Obviamente si son los dos falsos también va a devolver el falso. Acá tenemos algunos ejemplos concretos, ¿sí? En Python. Por ejemplo, acá tengo una condición, fíjense que está encerrada entre paréntesis, que dice 20 mayor a 10. Y, o AND, otra condición que es 50 menor a 100. Si evaluamos esto, pensemos un segundo. 20 es mayor a 10, sí, esto es verdadero. Y 50 es menor que 100, sí, entonces esto también es verdadero. O sea que esta expresión lo que está haciendo es true y true. Con lo cual esto devuelve true, ¿bien? Porque los dos son verdaderos. Fíjense, acá tenemos un ejemplo que parece repago, pero está bueno para entender esto. Fíjense, si yo hago directamente el valor true y false, esto me va a dar false, ¿sí? Porque si alguno de los dos, con que alguno de los dos sea falso, ya toda la expresión da falso. ¿Bien? Acá tenemos un último ejemplo que está usando variables. ¿Sí? Obviamente, de nuevo, está sacado de contexto, pero se supone que condición 1 y condición 2 son valores booleanos. ¿Bien? Entonces esto está haciendo que condición 1 AND, condición 2 AND, y acá hay una condición explícita que es 100 mayor que número. Obviamente, ¿de qué depende el resultado de toda esta expresión? Bueno, de que condición 1 sea verdadero, que condición 2 sea verdadero y que 100 sea mayor que el valor que tenga número en ese momento. ¿Bien? Simplemente algunos ejemplos simples del AND. Bien, veamos la segunda operación, ¿sí? Que es la disyunción. La disyunción retorna verdadero si al menos uno de los operandos es verdadero. Bien, si al menos uno de los operandos es verdadero. Fíjense que en el AND necesitamos que todos sean verdaderos para retornar verdadero. Bien, en este caso con que uno sea verdadero ya hace que toda la expresión sea verdadera. Bien, la forma de escribirlo en Python es operando 1 OR, ¿sí? Palabra reservada de Python, operando 2. Tenemos los mismos ejemplos que antes, pero esta vez cambiamos el AND por el OR y fíjense cómo cambia esto. Evaluemos de nuevo. 20 mayor a 10, verdadero. 50 menor que 100, verdadero. Los dos son verdaderos, esto retorna verdadero. Bien. Ahora fíjense el segundo ejemplo. Dice true or false. Como hay uno que es verdadero, ya como estamos usando el OR, es suficiente para que esto devuelva verdadero. ¿Está bien? Sin importar que haya uno falso. Y lo mismo aplica para el tercer ejemplo. Si condición 1 es verdadero, ya va a alcanzar para retornar verdadero sin importar el resto de la expresión. Lo mismo si condición 2 es verdadero o 100 mayor que número es verdadero. ¿Se entiende? Ahora vamos a hacer algunos ejemplos. Bueno, por último tenemos la negación, ¿sí? Que la particularidad que tiene es que se aplica solamente a un operando, ¿sí? En vez de a dos, y lo que hace es negarlo, ¿sí? O invertir el valor del operando. Se escribe de esta manera, not y el valor booleano, y lo que hace es invertirlo, ¿sí? Por ejemplo, imagínense este ejemplo, dice 20 mayor a 10, verdadero, pero como le aplico la negación, esto va a devolver falso. ¿Bien? O sea, invierte el valor. Acá tenemos otro ejemplo, dice true or false. Esto va a ser verdadero, ¿sí? Pero como lo niego, va a devolver falso. ¿Está bien? Obviamente se puede aplicar
a una condición más compleja, como el ejemplo que tenemos acá. ¿Sí? Acá, fíjense, presten atención siempre a los paréntesis para ver qué se resuelve primero. En este caso se resuelve el paréntesis más interno, que sería 100 mayor a número. ¿Sí? Y el resultado que de esto, ¿sí? Acá no lo podemos determinar porque está sacado, está sacado de contexto. Necesitaríamos saber cuáles son los valores de condición 1, condición 2 y número. Pero a lo que devuelva todo esto lo voy a invertir. ¿Sí? Si todo esto va verdadero, el not va a hacer que devuelva falso y viceversa. ¿Bien? Bien, vamos a hacer algunos ejemplos concretos para bajar a tierra un poquito el tema de las operaciones entre booleanos. Acá tenemos tres ejercicios, ¿sí? Vamos a hacer los tres, son muy simples, pero lo importante es que se entienda cómo se usan los booleanos, ¿sí? El primero dice, escriba una función que reciba dos números como parámetro y retorne verdadero si el primer número es mayor o igual al segundo. ¿Bien? Retorna verdadero si el primero es mayor o igual al segundo. Entonces, vamos a definir una nueva función que se llame, por ejemplo, cuál es mayor, o mejor aún le vamos a poner primero mayor. ¿Sí? Recibe dos parámetros, número 1 y número 2. ¿Y qué va a retornar? Dice verdadero si el primer número es mayor o igual al segundo. Entonces, número 1 mayor o igual al segundo. Bien, y lo que retorno es el resultado de ejecutar, faltó el 2 acá, es el resultado de ejecutar, ¿sí? la operación relacional mayor o igual. Bien, si esto devuelve true, o sea, si número 1 es mayor o igual a 2, va a retornar true, y si no, devuelve false. Bien, eso sería todo. Pasemos al segundo. Dice, escribe una función que reciba un string como parámetro y retorne verdadero si el string no es igual a hola mundo. Bien, si no es igual a hola mundo. Entonces, definimos una nueva función, por ejemplo, es hola mundo, recibe una cadena como parámetro, y lo que vamos a retornar es la comparación de lo que recibimos con el string o el literal hola mundo. Pero me dice retornar verdadero si no es igual. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Bueno, podemos hacer varias cosas. Una de las opciones es, por ejemplo, negar esto con el not. ¿Sí? Porque ¿qué va a pasar acá? Imagínense que cadena es hola mundo. Esto va a decir cadena igual a hola mundo, true. Bien, pero con el not hago que se convierta en falso, ¿sí? Para cumplir la condición que me pide el enunciado. ¿Se entiende? Otra cosa que podría hacer es, en vez de usar el not, ¿sí? Retorno true si cadena es distinto, ¿sí? Es distinto de hola mundo. Cambié la operación de comparar por igual de comparar por distinto. Bien, las dos son válidas. Bueno, vayamos al tercero, que dice, escribe una función que reciba dos strings como parámetro y retorne verdadero si ambos son iguales, sin tener en cuenta las mayúsculas y minúsculas. Bien, bueno, esto es muy parecido al anterior, con la vuelta de tuerca de que tenemos que tener en cuenta que pueden tener mayúsculas y minúsculas distintas, pero las tenemos que considerar iguales si son las mismas letras. Bien, entonces vamos a poner son iguales, vamos a recibir dos cadenas. Y acá, si bien podemos hacerlo breve en un renglón, lo vamos a hacer un poquito más extenso usando variables temporales para que se entienda bien lo que estamos haciendo, ¿sí? Vamos a declarar una variable temporal que se llame, por ejemplo, cadena 1 minúsculas. Porque ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a transformar las dos a minúsculas, ¿sí? Para compararlas sin importar si tienen diferencias en cuanto a las mayúsculas y minúsculas, ¿sí? ¿A qué va a ser igual cadena 1 minúsculas? Bueno, a cadena 1.lower, que se hicieron los trabajos prácticos anteriores, ya saben que esta función built-in es la forma de transformar esta cadena a minúsculas. Bien, y lo mismo vamos a hacer para la cadena 2. ¿Sí? Vamos a declarar una variable nueva que llame cadena 2 minúsculas y vamos a transformar la cadena 2 a minúsculas. Bien, y finalmente, ahora sí, lo que vamos a retornar, lo que me pedía el enunciado era retornar verdadero si son las dos iguales. Bien, entonces retorno el resultado de comparar cadena 1 en minúsculas con cadena 2 en minúsculas. Bien, y eso sería todo. ¿Por qué necesité hacer esto? ¿Por qué necesité hacer esto? Porque si no, imagínense que
como parámetro me llega algo como esto. Imagínense que cadena 1 es esto y que cadena 2 es esto, ¿sí? Podría pasar que la operación de comparación los considere distintos, ¿sí? ¿Está bien? De hecho, miren, vamos a ser más prolijos y lo vamos a probar esto. Vamos a probar. Imagínense que yo simplemente en el programa principal voy a imprimir el resultado de comparar la cadena hola con mayúsculas de la cadena hola con minúsculas. Bien, no voy a llamar a ninguna de las funciones. Voy a imprimir el resultado de la comparación simplemente para que vean que cuando lo ejecuto, esto me dice falso. ¿Sí? Me está diciendo hola con mayúsculas es distinto de hola con minúsculas. Bien, entonces por eso es la vuelta de tuerca de este ejercicio, la forma de transformarlos. Bien. Bueno, obviamente, si estaríamos haciendo un ejercicio de verdad o un programa de verdad, habría que en algún momento llamar a estas funciones, ¿sí? Acá los ejercicios me pedían hacer solo la función, así que lo vamos a dejar acá.